o continuar con las mesas de análisis por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez en el festejo de nuestro aniversario, con una mesa de análisis muy interesante relativa a la prisión preventiva en América Latina. Y tenemos con nosotros, ahora sí que digamos, una tercia de ases, está con nosotros Julio Antonio Hernández Barros, quien fue presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, abogado postulante de la especialidad en Derecho Penal y Derecho Victimal, y uno de los grandes gestores de la Ley General de Víctimas en México. Octavio Zufán Farías, de Chile, defensor público interamericano desde 2016, designado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y también el doctor Jorge Díaz Almeida, fiscal general de la Nación del Uruguay. Y bueno, vamos a iniciar con Julio. Julio, coméntanos constitucionalmente el Estado que guarda precisamente el tema de la prisión preventiva y si esta se encuentra ajustada al sistema interamericano de derechos humanos, por favor. En nuestro país, la prisión preventiva está regulada por el artículo 19 constitucional, de manera que hay algunos casos que prácticamente son excepción en el mundo, en donde, dependiendo del delito de que se trate, hay una prisión preventiva oficiosa. Es decir, que pase lo que pase, haya sido como haya sido los hechos, exista la seguridad o no de que se presente a juicio la persona, de que se proteja a las víctimas, de que no se entorpezca la investigación, no importa qué ocurra, de todas maneras el individuo imputado del delito tendrá que permanecer en prisión si se trata de alguno de los delitos que señala la propia Constitución, entre ellos, por supuesto, los más graves: homicidio, secuestro, delitos que tienen que ver con el lavado de dinero, con el narcotráfico, violación, en fin. La tendencia del legislador y del constituyente permanente en México ha sido cada vez ampliar más el rango de delitos en donde se permite la prisión preventiva oficiosa, que pues realmente vulnera todas las normas en materia de derechos humanos que existen en el mundo. Y no es que yo presente una posición contraria a la prisión preventiva necesariamente. Por supuesto que creo que hay casos indudablemente en donde es necesario como medida cautelar la imposición de una prisión preventiva. Sin embargo, esto tendría que analizarse en un caso a caso judicialmente, en donde el juez determinara precisamente esos tres campos, ¿no? Si es posible que esta persona permanezca asistiendo al juicio, no se sustraiga de la acción de la justicia, si es seguro para las víctimas que la persona esté en libertad y si la persona estando en libertad podría o no podría entorpecer el procedimiento penal. Creo que es un exceso catalogar algunos delitos de prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, tengo un caso de una señora septuagenaria en donde debía un dinero a una persona y esta persona, en contubernio con unos policías, montan un operativo para cuando ella va a recoger un dinero que le va a prestar esta persona, un dinero adicional al que le iba a prestar, y le montan todo un tinglado a esta persona, a esta señora de adulta mayor, de manera que cuando llega a recoger el dinero que le iban a prestar, la detiene la policía y la acusan de robo con violencia porque le ponen una pistola de juguete junto a ella y le ponen también a esta persona, dicen que eran 4 los que iban los que habían robado a mano armada a la persona, pero que los otros 3 huyeron. Y entonces con eso se trata de un robo con violencia en pandilla. Y de acuerdo con la Constitución, el robo en violencia y con pandilla está confinado a una prisión preventiva oficiosa, de manera que por ningún motivo puede obtener la libertad. Y tenemos aquí un montaje debido a la corrupción y a la mala intervención de algunos policías y desde luego a la mala fe del acusador, en donde tenemos una persona que lleva 4 meses en una prisión para mujeres sin haber cometido prácticamente ningún delito, sin tener ninguna posibilidad de evadirse de la acción de la justicia, porque prácticamente no tiene dinero, tiene una casa en donde vive, en donde estaría residiendo permanentemente, tiene todas las necesidades de probar su inocencia y tiene todos los medios para hacerlo y lo va a hacer seguramente dentro del juicio,
Pero mientras esto llega, pues seguramente le espera un año en la prisión gratuitamente porque la Constitución así lo dice. Y esto quizá sea una cuestión cultural. En México no estamos acostumbrados a que las personas se les presuma inocentes. Nosotros queremos verlos culpables desde el primer momento y los medios de comunicación así los presentan como culpables desde su propia detención. De manera que aquí te juzga el periódico Reforma, que es uno de los de mayor circulación. Luego apelas ante López Dóriga, que es uno de los periodistas también más antiguos de México, y finalmente pierdes el amparo en Televisa o en TV Azteca, en donde va a acabar. Es decir, los medios se encargan de hacer ese juzgamiento previo al judicial y a señalar esta violentación al principio de presunción de inocencia en nuestro país, que me parece, pues, a todas luces gravísimo, querido Jesús. Gracias, Julio. A Octavio Zufán, en el caso concreto de Chile, el establecimiento de la prisión preventiva cumple con los estándares marcados precisamente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Respondiendo directamente tu pregunta, podríamos decir que formalmente estamos dentro de los marcos que establece el sistema interamericano. Me refiero a la Convención y me refiero también a los fallos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y digo formalmente porque evidentemente hay varias temáticas que cruzan y que impactan en todos los países. Ya lo mencionó Julio en México. Son temáticas que cruzan la medida cautelar de prisión preventiva, que no viene al caso definirla ni tampoco comentarla mayormente, sino que más bien mirar estos aspectos colaterales. Por ejemplo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Hoy día tenemos resoluciones judiciales que efectivamente decretan una medida cautelar de prisión preventiva, que debiera ser mientras dure una investigación, por el más breve plazo posible, pero vemos alarmantemente cómo nuestras cifras de tiempos de duración de los procesos van aumentando. Entonces ahí tenemos un problema porque si bien es cierto en lo formal pueden haber normas, resoluciones que se adecúen al sistema interamericano en cuanto a decretar medidas cautelares de prisión preventiva, luego en cuanto al impacto sí resultan contrarias a la Convención. Como digo, por ejemplo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por otra parte, si bien es cierto, en nuestro ordenamiento jurídico existe, tal como existe a nivel americano y probablemente en todos los ordenamientos jurídicos, o en la mayoría de ellos, la presunción de inocencia o el estado de inocencia, si lo queremos llamar más precisamente, lo cierto es que al momento de debatir medidas cautelares como la prisión preventiva en las primeras etapas del procedimiento, claramente existe una inversión de la carga probatoria, donde es el imputado quien debe acreditar su estado de inocencia o demostrar falta de participación ante los antecedentes que pueda invocar el Ministerio Público. Por lo menos ahí hay una tendencia importante que uno creo que no debe desconocer desde el punto de vista académico. Y estos elementos, estas situaciones, como por ejemplo también la intervención mediática, claramente, como ya bien lo dijo el colega, claramente al momento de decretar una medida cautelar como es la prisión preventiva, los medios de comunicación muchas veces juegan un rol preponderante y no así cuando se dejan sin efecto las medidas cautelares o cuando la persona es absuelta, no tiene la misma cobertura. Y todo esto tiene, creo yo, un paraguas que es el núcleo y la esencia al día de hoy de un Estado democrático de derecho, y es el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Y es ahí donde creo yo debemos hincar el diente los operadores del sistema para poder subir el estándar que se requiere desde el punto de vista convencional en una medida cautelar tan intensa como es la prisión preventiva. Solo un dato. Al año 2015 habían 10.35 millones de personas encarceladas en el mundo y solo en América 3,5 millones. Es una cifra exorbitante. Hay países donde el 60% de las personas que están en prisión lo están bajo una medida cautelar y no cumpliendo una condena, lo que claramente debiera ser inversamente proporcional. Dicho todo esto, creo que el énfasis para poder adecuarnos a los estándares internacionales que requieren ciertos requisitos como la proporcionalidad, que sea de última ratio, etcétera, etcétera, pasa precisamente por
la invocación o la exigencia de la fundamentación de las resoluciones judiciales. Es ahí donde no nos podemos conformar con resoluciones que invoquen netamente la gravedad de la pena asignada al delito, las formas y circunstancias de comisión, o el haber actuado en grupo pandilla, como se mencionó, o lugares comunes como aquellos. Creo que en esos puntos es donde los operadores deben apuntar a que las resoluciones sean caso a caso, concretamente, y que apunten a la persona misma y a la necesidad de encarcelar a esa persona más allá del delito que haya cometido. Recordemos que en general también un aspecto convencional es que no pueden existir delitos inescarcelables o situaciones que hagan compleja la excarcelación de las personas. Basta recordar, por ejemplo, también un caso que se debatió en la Corte Interamericana, el caso Jenkins versus Argentina, en donde precisamente uno de los elementos que se debatió fue la normativa interna que impedía de alguna manera la posibilidad de revisar eficazmente la medida cautelar en comento, vale decir, poder tener una tutela judicial efectiva y tener de alguna manera en sede cautelar un derecho al recurso que resulte efectivo. Gracias, Octavio. Sí que es importante esto que han analizado la licencia de medios. Doctor Jorge Díaz Almeida, en el caso uruguayo, el plasmado constitucional, el tema de prisión preventiva, ¿sí cubre los estándares del sistema interamericano de derechos humanos? Yo creo que lo primero que tenemos que señalar que en Uruguay hubo un parteaguas muy importante que fue la entrada en vigencia del sistema acusatorio, adversarial, oral y público. Durante la vigencia del sistema anterior, del sistema inquisitivo o mixto, claramente la regulación uruguaya no cumplía con los estándares internacionales, tomando como punto de partida que la prisión preventiva era preceptiva en determinados casos, que la excarcelación provisional estaba prohibida en determinados casos, que funcionaba como una pena anticipada, es decir, totalmente alejada de cualquier fundamento cautelar, que la disponía muchas veces el juez de oficio sin siquiera la solicitud del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Es decir, todos las contras que puede tener un sistema inquisitivo y en particular respecto de la medida cautelar de la prisión preventiva le eran aplicables a Uruguay hasta el 1 de noviembre del 2017 durante el régimen anterior, al punto tal que Uruguay tenía un 70% de la población carcelaria en prisión preventiva y solamente un 30% de los privados de libertad, de las personas privadas de libertad en Uruguay tenían una sentencia de condena ejecutoriada, es decir, no cumplíamos mínimamente con los estándares internacionales. A partir de la entrada en vigencia del sistema acusatorio, el sistema adversarial en Uruguay, eso cambió radicalmente. En primer lugar, porque la prisión preventiva no solamente está regulada, sino que de hecho funciona como una medida cautelar en Uruguay, más allá de que después veremos que hay algunas pequeñas pinceladas de sistema inquisitivo que por algún lado se meten, pero que en definitiva los operadores han sabido, en mi opinión por lo menos, manejarlo correctamente. En primer lugar, está claro que en Uruguay la prisión preventiva como medida cautelar, es una medida, está regulada como una medida excepcional. No existe prisión preventiva preceptiva como existía en el régimen anterior. Es más, en algunos casos, o sea, en Uruguay el régimen constitucional establece que una persona solamente puede ser arrestada, solamente puede ser detenida por la autoridad administrativa, por orden judicial, es decir, por orden escrita del juez competente o en delito flagrante. Esa persona desde el momento de la detención tiene que ser conducida ante un juez de garantías en un plazo máximo de 24 horas. Es decir, antes de las 24 horas esa persona tiene que comparecer ante un juez de garantía y realizar lo que se conoce como un control de legalidad de la detención. Y en un plazo máximo de 48 horas desde que la persona está detenida, el fiscal tiene que imputar en audiencia de formalización algún tipo de delito y eventualmente solicitar alguna medida cautelar. Eso respecto del arresto. Respecto de la prisión preventiva, evidentemente solamente se puede pedir si se cumplen con determinados supuestos, un supuesto material que establece nuestra legislación, que es de que exista semiplena prueba o elementos de convicción suficientes de que se cometió un delito
y de que el autor es de que el imputado es el responsable, ese como presupuesto material, y un presupuesto procesal que tiene que existir: riesgo de fuga, riesgo de ocultamiento, destrucción de la prueba, y eventualmente hay un tercer factor que acá es donde se comienza de alguna manera a meter el sistema anterior, que exista riesgo para la víctima o para la sociedad. El código luego establece una determinada serie de presupuestos, en los cuales, de hechos indicativos, en los cuales se entiende que efectivamente se cumplen con algunos de estos requisitos que habilitan la prisión preventiva. Obviamente, en el caso de la destrucción de la prueba está claro, en el caso de la fuga también, pero eso tiene que argumentarlo el fiscal y tiene que surgir de su carpeta de bienes. El fiscal tiene que argumentar el presupuesto material y el presupuesto procesal. Eso se hace en audiencia. En esa audiencia en realidad funciona en principio como oralidad argumentativa, es decir, no se desahoga prueba en esa audiencia, pero el fiscal tiene que enumerar toda la evidencia colectada y razonar por qué de esa evidencia colectada surgen esos presupuestos. La defensa, que tiene acceso, y eso sí, preceptivo, y de hecho se cumple, a la carpeta del fiscal antes de esa audiencia, en ese plazo de 24 o 48 horas, argumenta, obviamente, en contra de la posición de la fiscalía, pero además la defensa tiene la posibilidad de solicitar de solicitarle al juez que le ordene al fiscal exhibir parte de su carpeta de investigación. Puede hacerlo o no, pero es prerrogativa de la defensa. Y además todavía, además de pedir eso, puede pedir que se desahogue prueba en esa audiencia, es decir, que efectivamente en esa audiencia se produzca prueba a los efectos de desacreditar o de desvirtuar la argumentación del fiscal. En los hechos, esto no se da muy habitualmente, más bien se maneja en la parte de oralidad argumentativa, pero ahí se discute la prisión preventiva en base a esos dos fundamentos: un presupuesto cautelar, un presupuesto material y un presupuesto procesal. De hecho, además, otra cosa interesante, los jueces en el Uruguay no disponen prisión preventiva sin plazo. Esto no surge de ninguna ley, ni de la Constitución, pero los jueces de garantía en Uruguay le establecen un plazo a la Fiscalía para que desarrolle su investigación y le establecen un plazo de prisión preventiva. Vencido ese plazo, si el fiscal no pide la prórroga, el fiscal tiene que pedir una nueva audiencia, ir nuevamente ante el juez y pedir la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva, también con una fundamentación en presencia del imputado, de la defensa y demás. Si el fiscal no pide esa audiencia de prórroga, la persona queda en libertad, automáticamente. Esto ha hecho que los incidentes excarcelatorios tan comunes en el sistema anterior y que producían muchos emolumentos para los abogados que se dedicaban a esto. Nosotros acá en Uruguay los llamábamos acapresos, es decir, los abogados que vivían de hacer incidentes escarcelatorios. Bueno, los incidentes escarcelatorios ha desaparecido de la práctica judicial uruguaya porque los jueces, con esta práctica de establecer un plazo de revisión, automáticamente han superado, han eliminado el incidente escarcelatorio. No existen prisión preventiva preceptiva, porque si bien el Código establece que en el argumento de cuando existe riesgo para la sociedad, dice que si el individuo es reincidente o reiterante respecto de determinados delitos, como que existe una especie de presunción de peligro para la sociedad, pero eso no obliga al juez. Eso obliga al fiscal a solicitar la medida cautelar, pero el juez generalmente no se guía por eso y no decretan la prisión preventiva solamente por estos fundamentos, sino que además exige una acreditación del riesgo de fuga o del riesgo de destrucción de la prueba. En términos generales, yo creo que, bueno, otra cuestión que también cumple con los estándares internacionales es que la prisión preventiva no se puede cumplir en los mismos establecimientos carcelarios donde están los penados. Y otra cuestión que también coadyuva en sostener que creo que Uruguay cumple con casi todos los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana y por la Corte, y que surgen de la Convención, es de que existen plazos. Es decir, el individuo no puede estar en prisión preventiva. Creo que hoy en el Uruguay a nadie se le ocurre una prisión preventiva de 2 años, desde el momento de que se dispone, no creo que exista, salvo que, bueno, se vaya a juicio oral y el juicio oral se extienda, bueno, pero eso sería otra cosa. Pero si en un plazo de 2 años, desde que se dispone la prisión preventiva, el fiscal no acusa, automáticamente la persona queda en libertad y no existe posibilidad de que se extienda más de ese tiempo la prisión preventiva.
y después, bueno, hay una serie de requisitos que establecen el límite temporal a la prisión preventiva. Con todos estos elementos, yo me animaría a decir que a partir del 1 de noviembre en adelante, y los procesos que se iniciaron a partir de ese momento, estamos cumpliendo, creo que objetivamente, con todos los estándares, y esto, fíjense ustedes, ha tenido un efecto muy importante. Uruguay hoy no ha disminuido su población carcelaria, es más, la ha aumentado, pero tenemos un índice de prisionización altísimo, yo creo que sumamente preocupante, pero Uruguay tiene el 80% de los privados de libertad, hoy tienen sentencia ejecutoriada de condena. En el régimen anterior, el 70% estaban en prisión preventiva. Hoy solamente el 20% de los privados de libertad en Uruguay están en prisión preventiva. Ahí hay un juego que podríamos ingresar, que funciona en los procesos abreviados y simplificados, podemos entrar en ese terreno, que también de alguna manera explican esto, pero también claramente que el uso que hacen los fiscales y por supuesto los magistrados, los jueces de garantía, esta nueva figura que ha entrado en el nuevo sistema, que realmente funciona y funciona bien, son muy exigentes en los estándares para disponer la prisión preventiva, las dan siempre con plazo, nunca las dan sin edie, y eso ha hecho que haya disminuido fuertemente la cantidad de personas que están privadas de libertad en prisión preventiva, a diferencia del régimen anterior. Muchísimas gracias, doctor Jorge Díaz. Importante que estos estándares precisamente de argumentación, los estándares de motivación, sean tan importantes, sean tan altos, y qué bueno que se establece eso. Y vamos ahora en el caso concreto de México. Julio Antonio, tienes una doble vertiente, una doble visión, una como en su momento presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ahora como abogado postulante que te han tocado conocer o llevar defensas de las más reconocidas o de las más de mayor trascendencia, incluso mediática en el país. Tú en este tránsito de un sistema inquisitorio al sistema acusatorio, ¿has notado un cambio en un ajuste en el estándar mínimo del sistema interamericano de derechos humanos en el tema de prisión preventiva? Como decía Octavio, que ahorita vamos a platicar, que él está muy inmerso en el sistema interamericano, pues hay muchas sentencias muy importantes, ¿no? La Chaparro Álvarez contra Ecuador, en el caso concreto de la institución de reeducación del menor de Paraguay, contra Paraguay, y precisamente la López Álvarez contra Honduras. Y en el caso de México, ¿has notado que no se abuse en el tema de la prisión preventiva y se respeten estos estándares, Julio? Antes de esta intervención quiero agradecer muy cumplidamente a la Academia Mexicana de Derecho y por supuesto a ti, a mi amigo Jesús Naveja, por esta gratísima invitación a compartir el panel con tan distinguidos abogados como el maestro Jorge Díaz Almeida y con Octavio Sofán, que para mí es un gran honor estar aquí y te agradezco mucho la invitación y destaco pues el enorme papel que ha hecho la Academia Mexicana de Derecho, de la cual presides con toda la dignidad y con todo el carisma, además de una institución líder en nuestro país en materia jurídica. Y te felicito realmente por eso, Jesús, y me felicito también a mí por ser tu amigo y por compartir el panel. Y por ser parte de la Academia, parte del Consejo. Además, por supuesto, como miembro de la Academia. Por supuesto que estamos muy lejos en México de cumplir los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o incluso ya, para no hablar de instituciones, de los derechos humanos en general. Es decir, yo creo que las instituciones a veces actúan de manera política y no son siempre un buen referente para medir los derechos humanos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la Comisión Interamericana tarda entre 8 y 40 años en resolver un asunto y que generalmente lo resuelve a toro pasado cuando el gobierno que causó la violación de los derechos humanos ya no está en el poder y no se mete en problemas políticos y no señala las faltas a los derechos violados en su momento y con una terrible dilación que en sí misma es producto de violación de derechos humanos. Por eso yo no menciono como referente jamás a la Comisión Interamericana, que me parece un organismo de carácter más político que de cuidado de los derechos humanos en muchos casos, ¿verdad? Por supuesto que ha dolido y ha llegado a la llaga en muchos otros, pero generalmente pues espera el momento político adecuado para vertir sus recomendaciones y no meterse o no enfrascarse en conflictos políticos, porque pues de ahí viene también
y ahí creo que está el mal de la comisión, digamos, su capacidad de sobrevivir, ¿no? Porque los propios estados miembros son los que aportan el dinero para que paguen los sueldos y para que exista, de manera que puede pasar como en Venezuela, ¿verdad? Que señalas de más violaciones a los derechos humanos y te retiran el patrocinio y entonces mejor dejas de señalarlos para evitar perder ese patrocinio. Es decir, no es un organismo del todo independiente a fin de cuentas. Pero los derechos humanos, por supuesto que son un ente preexistente y libre de la apreciación de cualquier organismo y que todos los podemos comprender, ¿no? Ya Jofre, el gran procesalista argentino, pues decía que la prisión preventiva debe ser la última ratio. Y yo coincido precisamente con él. Y con gran tristeza y sorpresa veo, bueno, pues cómo tanto el maestro Díaz Almeida como el maestro Zufán hablan de la inexistencia de una preceptiva que obligue a la prisión preventiva en sus países, como ocurre prácticamente en todo el mundo democrático. Y sin embargo, por supuesto que el cambio que sufrió México en 2018 en todo el país y desde 8 años, en 2016 en todo el país y desde 8 años antes, pues con la iniciativa de reforma para transitar precisamente a este camino de los juicios orales, como habla muy bien el doctor Díaz Almeida. Pues en México esta transición a los juicios orales, a ese derecho adversarial, oral, en donde se preconiza la inocencia de las personas hasta en tanto no existe una sentencia ejecutoriada, no existe. Es una burla, es realmente una cuestión solamente en los textos, porque en la realidad no existe. Y yo te puedo decir que hoy en día hay más casos de prisión preventiva oficiosa que antes de la reforma. Es decir, que el tránsito a estos juicios orales y a esta pretendida presunción de inocencia ha sido francamente nefasto. Jesús, si tú lo has vivido como mexicano, tenemos más personas en las prisiones esperando una pena que personas que hayan sido condenadas por algún delito cometido. Es decir, hay más personas en nuestras cárceles de personas que se supone que son inocentes, que se presume su inocencia, que de personas que ya se comprobó su culpabilidad. Y esto pues mostrará la gravedad del problema. Y conste que, repito nuevamente, yo no estoy en contra de la prisión preventiva per se. Es más, como defensor de víctimas que lo soy y que lo he sido durante los últimos años, creo que en muchos casos hay un verdadero riesgo de afectación a las víctimas si no hay una prisión preventiva. En muchos casos de violencia familiar, pues solamente sueltas al sujeto para que agrave la situación de la víctima. Y si la lesionó en un primer momento, pues lo que ocasionas es un feminicidio en la siguiente oportunidad. Solo por poner el ejemplo de algunos casos. Pero, por supuesto que esto, y lo repito, debe ser una consideración de caso a caso, ¿no? Antes se decía que un juicio que no empieza con la prisión del delincuente, pues nunca va a alcanzar al ladrón, así se decía, ¿no? Queriendo significar pues que en todos los casos debería de detenerse a la persona hasta asegurarse que fuera inocente o culpable. Y eso pasaba en la Inquisición, ¿no? Te metían 5 minutos con unas piedras en un río y si aguantabas y sobrevivías, pues quiere decir que eras inocente. Si te ahogabas, eras culpable. Pero si eras inocente, pues a lo mejor habías hecho algún pacto con el arcano, con el demonio, y entonces eras enviado a un tribunal de la Inquisición para que te juzgara de posibles delitos de fe. Y eso pasa en nuestro país. Desgraciadamente, la prisión preventiva no es la excepción, sino la prisión preventiva es lo genérico. La excepción es la libertad. Déjenme decirles, queridos amigos, doctores Díaz Almeida y Zufán, que en México, por disposición de las autoridades, en el 95% de los casos, el Ministerio Público solicita como medida cautelar la prisión preventiva.
en los casos en los que no es oficiosa, que son muchos. La mayoría de los delitos que se persiguen son de prisión preventiva oficiosa. O sea, más de la mitad de los casos que se presentan a los tribunales ni siquiera tiene que hacer una exposición ni una justificación en el Ministerio Público, porque la propia Constitución, que es la que se supone que debería de defender nuestros derechos, es la que dispone los delitos en los que cabe la prisión preventiva oficiosa, que son la mayoría. Solamente los delitos de bagatela, los delitos de poca monta, los delitos sin importancia, son los delitos que permiten la prisión, una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Todos los demás, oficiosamente, el juez tiene que decretarla, so pena de ir a la cárcel él, si no la decreta por violación a la propia Constitución. De manera que esta situación en donde realmente lo cotidiano es la prisión preventiva oficiosa, y en los casos en donde no cabe la prisión preventiva oficiosa, de todas maneras el Ministerio Público la solicita, y en muchos de esos casos injustificadamente el juez la considera como una viable medida cautelar. Bueno, pues vemos esta gravedad y vemos realmente una sistemática violación a los derechos humanos de los imputados en nuestro país, que conduce a que el principio o el derecho a ser considerado inocente hasta que no exista una sentencia ejecutoriada que diga lo contrario, pues son realmente pamplinas en nuestro país. Son sueños guajiros, como dijera aquel famoso Malo Camacho, en donde pues realmente no hay una fundamentación y hay una sistemática violación a los derechos humanos del imputado. Muchísimas gracias, Julio. Es una mesa muy importante que, reitero, se va a complementar con una segunda mesa y veremos con todos los disertantes de las dos mesas y al final juntamos a los 6, porque va a estar gente precisamente de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana y el candidato a la Procuraduría General de la Nación de Argentina. ¿Cómo se ve la diferencia en este tema, no? Porque estamos viendo nosotros con claridad que no se analiza el carácter cautelar y no punitivo. Ahorita lo que está diciendo Julio, que es muy grave, que no se analiza ese carácter excepcional enmarcado por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de López Álvarez contra Honduras, y que debemos recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante totalmente, y que incluso hay una sentencia Atala Rifo contra Chile, precisamente es que establece el matrimonio igualitario, que dice que la interpretación administrativa, judicial y de derechos humanos deberá ser conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se violenta claramente el artículo 8.2 referido a la presunción de inocencia, este carácter excepcional, verdaderamente nulo, y no se ha entendido, porque incluso complementariamente ese artículo 8.2 no señala que en un sistema inquisitorio o acusatorio no se dé o no se dé la presunción de inocencia. La complementaria debe darse, o sea, la diferencia aquí es el rol de las partes. Y eso es algo delicado, y este ejercicio que se está haciendo a nivel latinoamericano, creo que vale mucho la pena, pues sobre todo para ser homogéneo en el tema del respeto al sistema interamericano de derechos humanos. Y yo creo, Octavio Zufán, que honestamente dentro de todo este trabajo que has venido haciendo en Chile, pero el que has hecho tú como defensor interamericano, como defensor público interamericano desde el año 2016, y un hombre muy destacado, sé que eres humilde, te ha tocado ver muchos temas de esta naturaleza, porque el determinar incluso por el delito el aspecto de la procedencia de la prisión preventiva o generar los catálogos son realmente una cuestión inconvencional conforme a esa sentencia contra Honduras. Quisiera ver tu opinión en lo personal con todo lo que has visto en el bagaje de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que te ha podido tocar en casos específicos en los que tú has participado, Octavio Zufán, como defensor público interamericano. Yo creo que si analizamos la temática de la prisión preventiva o en general las garantías judiciales del artículo 8º de la Convención, me parece que no hay dos lecturas. La Corte Interamericana tenía una línea muy clara, la Comisión ha tenido una línea muy clara en este sentido. Diversos países han sido sancionados por no cumplir, digamos, con estos estándares. Y en definitiva, lo relevante de eso básicamente pasa por acoger estos criterios dentro del ordenamiento interno. Me refiero específicamente a que el fin de la medida cautelar sea compatible con los fines de la Convención,
que en el fondo el Estado es el que está al servicio de la persona humana y no al revés, que la persona humana está al servicio del Estado y por ende su privación de libertad. Que la medida cautelar en este caso, como la prisión preventiva, sea idónea, que sea necesaria y que sea absolutamente indispensable. Porque efectivamente cuando uno dice que las medidas cautelares deben de alguna manera satisfacer los fines del procedimiento, sin duda que la más extrema siempre satisface los fines del procedimiento. Si yo quiero asegurar la presencia del imputado en los fines del procedimiento, la medida cautelar que más garantía da es la prisión preventiva, porque lo tengo encerrado hasta el momento en que lo necesite, qué duda cabe. Pero será efectivamente la más proporcional, que es el requisito siguiente que nos ha impuesto la Convención y la Corte Interamericana. Y lo último es básicamente lo mismo que ya hemos señalado, que cualquier restricción o de libertad tiene que tener una motivación suficiente, tanto en presupuestos materiales, a existencia del delito, indicios de existencia de delito y de participación, presunciones fundadas de participación, pero también en cuanto a la necesidad de cautela, para que sea adecuado al 7.3 de la Convención también. Entonces, hay diversos casos, es cosa de buscar. Está, como decía, el caso Jenkins, un señor que estuvo 4 años encarcelado y el liberado recién en sede de juicio oral, y finalmente su caso termina ante la Corte Interamericana porque no encontró ni resarcimiento, ni reparación, ni medidas correctivas dentro del ordenamiento jurídico interno. Norín Catrimán, que es un caso contra Chile, también aborda esta temática, pero en definitiva abordan los mismos presupuestos que hemos venido señalando. Matices más, matices menos, estimado Jesús. Creo que a nivel americano, creo que debemos ir aprendiendo un poco de cada uno de nosotros e ir recolectando experiencias. A mí me llama poderosamente la atención lo que comenta nuestro colega mexicano respecto de la forma como se aplica la prisión preventiva en vuestro país. También me llama la atención la forma como se está llevando efecto y en buena hora lo que está ocurriendo en Uruguay. Y quisiera traer a colación este último tema porque el profesor Díaz Almeida citó varias cifras que en nuestro caso también son bastante llamativas. Por ejemplo, en nuestro país hace un par de años se obtuvo una estadística a propósito del paradigma, del mito, que probablemente existe en vuestros países también, en muchos países de América, de la existencia de una puerta giratoria. Que las personas entran a la cárcel o son detenidos y al día siguiente salen y entran y salen y entran y salen. Lo cierto es que hace un par de años en mi país, que se rige bajo los mismos parámetros en general que Uruguay, 9 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva eran acogidas. Y así todos seguíamos hablando, o se seguía hablando por la opinión pública, de de puerta giratoria, digo. Hace 10 años aproximadamente, nuestras cifras de personas en prisión preventiva, nuestra tasa de personas en prisión preventiva era aproximadamente no superaba el 25%. Vale decir, el 25% de los presos estaban en prisión preventiva y el 75% estaban condenados. Hoy día esa cifra está sobre el 30%. O sea, lo que da a entender, por una parte, que nos estamos alejando del óptimo, que las personas estén encarceladas para cumplir una condena y no a la espera de su juicio. Eso es lo que corresponde y en buena hora el 20% que presenta Uruguay. Pero lamentablemente en nuestro país, a pesar de que existe y se fijan plazos judiciales de investigación, esos plazos son prorrogados, se van prorrogando. Hoy día también vemos con preocupación cómo el plazo promedio, que antiguamente era algo así como de 6 u 8 meses de duración de un proceso penal, en promedio hoy día ya nos estamos acercando rápidamente al año, y hay casos que llevan 4 o 5 años de personas que enfrentan el proceso penal. Vemos también situaciones que también están documentadas, de personas que son sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva y que finalmente terminan siendo absueltas.
El año pasado, sin ir más lejos, en Chile, en mi país, 3.000 personas que estuvieron en prisión preventiva finalmente terminaron siendo absueltas o no condenadas. Y eso, para un universo como el de 19 millones de habitantes en Chile, es realmente preocupante. No puedo dejar pasar también la situación en pandemia. Antes de pandemia teníamos 43.000 personas en las cárceles de Chile. Hoy día la información oficial y actualizada es de 46.000 personas. O sea, bajo regímenes de excepción, bajo situaciones de cuarentena, bajo situaciones de encierro, han aumentado las personas que se encuentran en la cárcel. Y eso obedece también a que por medidas sanitarias se están encarcelando más personas que antes. Lo que por cierto también resulta preocupante, toda vez que, como digo, las cifras de personas que terminan siendo no condenadas no es menor. 3.000 personas equivale a un pueblo entero que finalmente pasaron por la cárcel, muchos de ellos más de 6 meses, algunos varios años, y finalmente terminan siendo liberadas de cargos. Entonces, a esas situaciones generales es la que como integralmente a nivel latinoamericano creo que debemos apuntar a una mayor exigencia en cuanto a la fundamentación de la medida cautelar, a una mayor exigencia en cuanto a la delimitación del plazo razonable, que los plazos se discutan en sede convencional. El sistema interamericano también ha establecido criterios para determinar qué debe entenderse por plazo razonable. Y finalmente, creo que lo más relevante de todo esto, y ya lo conversamos en alguna oportunidad, Jesús, es que los criterios que establece el sistema interamericano, que se ven tan etéreos, tan lejanos, la Corte Interamericana, que para los chilenos nos resulta tan lejano por allá en San José de Costa Rica, aterrice y tenga impacto en el ciudadano, en el justiciable, que cuando discutamos una medida cautelar, cuando discutamos el plazo razonable en un caso en particular, cuando discutamos absolución o inocencia, o cuando discutamos exclusiones de prueba, licitud de prueba, lo hagamos en clave convencional. Digamos, y los operadores del sistema tenemos una gran responsabilidad, traer esos fallos, traer esos estándares al debate concreto, no dejarlo solamente en el mundo académico o en la literatura o en nuestra linda biblioteca de nuestra oficina, sino que llevarlo al caso concreto y exigirle a la judicatura, en buena ley, para poder levantar los estándares judiciales, exigirle a la judicatura que también razone bajo esas claves que en el fondo son claves que apuntan al respeto irrestricto de los derechos humanos, que es lo que nos mueve como sistema judicial. Perfecto, muchísimas gracias, Octavio. Y qué bueno que hace referencia ya a lo que también aludió en su momento Julio, precisamente en relación a este artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ese plazo razonable, el tema del debido proceso sustantivo interamericano conforme al 8.1 y las garantías mínimas del 8.2, y eso de que en muchos de nuestros países se cae en el tema del populismo punitivo y empieza el tema de la prueba ilícita auxiliar, como que no lo entienden, y la verdad que esa referencia que haces tú a los dos, al artículo 7, específicamente el 7.2 y 7.3, que deban ser verdaderamente aterrizados. El tema de detenciones ilegales y detenciones arbitrarias es algo que debe erradicarse de nuestros países y que cuesta trabajo, pero ese trabajo que se ha venido haciendo también de los defensores públicos interamericanos, Julio, de verdad se han logrado aterrizar cosas muy importantes que después en físico hemos de hacer algún evento que estén aquí con Julio y conmigo, tanto Jorge, en el caso concreto, como Octavio y Daniel Rafecas, este muchacho, y Alfonso y todos, para poder generar un buen debate en el Congreso de la Unión, porque son temas que parece que falta un poquito de profundizar. Jorge, doctor, desde esa Fiscalía General de la Nación de Uruguay, el Uruguay conocido como la Suiza de América, el alto, sobre todo, igual que ha pasado mucho en Chile, en Costa Rica, con un respeto, sobre todo en haciendo diferencia a los derechos fundamentales, con una cultura de legalidad.
desde tu visión, desde esa función tan importante que has desempeñado con excelencia y hemos recibido los mejores comentarios de tu trabajo, ¿qué le falta constitucionalmente a Uruguay para poder cumplir al máximo los estándares interamericanos, los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la prisión preventiva, Jorge? En realidad, desde el punto de vista constitucional, ahora escuchando al colega mexicano, Julio. Me sorprende realmente que la propia Constitución de la República establezca prisión preventiva preceptiva. En Uruguay, si se estableciera alguna norma legal, en ese sentido sería declarada inconstitucional por la Corte Suprema, porque la propia Corte Suprema, nuestra propia Constitución establece que nadie puede ser penado ni confinado sin debido proceso y mediante sentencia ejecutoria y demás. Por lo tanto, esta especie de prisión preventiva preceptiva suena más a una pena, a un confinamiento, que a una medida cautelar. Yo creo que si en Uruguay se estableciera una ley de esas características, probablemente fuera declarada inconstitucional. De hecho, nuestro legislador lo intentó hacer, aún después de aprobado el sistema acusatorio, y ante la advertencia que se le hizo desde la Fiscalía y desde la Defensa Pública y de los propios colectivos de jueces, eliminaron esa frase y bueno, sí, nos establecieron que el Ministerio Público tiene la obligación de pedir la prisión preventiva en esos casos, pero obviamente en el acuerdo prácticamente entre distintos operadores de que los jueces, nosotros incluso ahora le hemos planteado al Parlamento decir, bueno, no nos obliguen a los fiscales a pedir prisiones preventivas, que ya sabemos que nos van a decir que no. Pero es un cumplimiento formal de pedirla, pero si no se dan los presupuestos materiales y procesales, ya sabemos que los jueces nos van a decir que no. Pero esto ha sido un largo proceso. Uruguay incluso fue observado por la Comisión Interamericana en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, en el caso Peirano. Fue intimado a modificar su regulación en materia de prisión preventiva, y ese fue incluso alguno de los fundamentos que se usaron para impulsar la reforma procesal penal en su momento. Pero está claro que hay un antes y un después. Lo que sí comparto con lo que decía Octavio, que, a ver, yo leo la legislación uruguaya. Primero, en materia constitucional, Uruguay no necesitaría nada o necesitaría algo que reforzara, porque nuestra constitución política prácticamente no habla de la prisión preventiva, no la menciona para nada. Tiene artículos, los artículos que yo le cité hoy de esa especie de habeas corpus constitucional, es decir, desde el momento que la persona es arrestada, que solamente puede ser arrestada por flagrancia o por orden escrita de un juez competente, en 24 horas tiene que ser llevado sí o sí ante un juez de garantías. Se ha discutido cuál es el alcance de y eso es una norma que viene de la Constitución del 30, de nuestra primera Constitución. Y en realidad hay acuerdo en decir, bueno, es una especie de habeas corpus constitucional, llevar el cuerpo del arrestado ante el juez en 24 horas para que el juez y corrobore su identidad, vea cuál ha sido el trato, y además si esa detención es legal o ilegal. Y diría que nuestros jueces en términos generales tienen un estándar bastante alto para considerar si esa detención es legal o ilegal, y es orden escrita o flagrancia. No hemos llegado todavía en Uruguay, algo que sí lo he visto en Chile, es a discutir si la orden escrita del juez es legal o no. Es decir, si los presupuestos que habilitaron a que un juez dispuso la orden eran correctos o no. En Chile yo creo que ya se ha llegado a ese punto donde, aún existiendo la orden judicial, se discute si esa orden estaba bien dictada o no. Todavía en Uruguay a ese extremo, a ese punto no hemos llegado, pero yo creo que esto es cuestión de recorrer un poco más el camino para que los defensores empiecen en los casos en que esa orden judicial no haya sido dictada correctamente, se discuta en esa audiencia de control de legalidad de la detención. En ese sentido, hemos dado un salto cualitativo importante. Nosotros tenemos una sola norma en la Constitución Política Uruguaya, que es el artículo 27, que dice que en cualquier estado de la causa criminal que no haya de resultar pena de penitenciaría, los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley. Esta norma fue interpretada históricamente en Uruguay como que si el delito imputado recaía pena de penitenciaría, nosotros tenemos de 3 meses a 24 meses son penas de prisión, de 2 años para arriba son penas de penitenciaría,
se razonaba contrario sensu y automáticamente se disponía la prisión preventiva en función de esta norma. Esta norma ha sido releída a la luz precisamente de la Convención, y hay autores como el doctor Rizzo Ferrani y demás, que han impulsado una interpretación diferente de esta norma constitucional, y hoy es pacíficamente admitido que esta norma constitucional no dispone una prisión preventiva en esos casos. Por lo tanto, ese que era uno de los escollos que teníamos, con la misma constitución política, con una lectura a la luz de la Convención, hemos superado eso. Sí creo y comparto la preocupación que manejaba Octavio respecto de la fundamentación, porque si yo leo nuestra normativa me encuentro con un artículo 217 del Código de Proceso Penal que dice: la prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena. Fíjense ustedes, de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena. Y después de la otra norma que ya les citaba, que era la norma que prohíbe que las personas que están en prisión preventiva estén en las mismas dependencias que las personas que están cumpliendo pena. Es decir, hay como el legislador marcó claramente determinadas cosas que a nuestro juicio refuerzan fuertemente el concepto de medida cautelar. Pero sin duda, han sido nuestros jueces, y la verdad que yo en ese sentido, yo fui juez antes de ser fiscal general, pero me siento orgulloso del Poder Judicial, de los jueces penales de Uruguay, en la medida en que, en el establecimiento de un plazo. Es decir, prácticamente no se disponen prisiones preventivas en Uruguay si no es un plazo. Y es verdad, el fiscal puede pedir una nueva audiencia, puede solicitar una prórroga de esa medida cautelar, pero en ese caso el juez lo que le va a preguntar concretamente, bueno, ¿y qué le falta? ¿En cuánto avanzó su investigación? A ver, dispuso una medida por 30 días, 60 días, 120 días, creo que son las más altas. Bueno, en este periodo, ¿usted qué hizo, señor fiscal? ¿Cuánto avanzó su investigación? O la pidió y obtuvo la prisión preventiva y se sentó a descansar, a dedicarse a otras causas, y bueno, cuando se le venció el plazo, ¿cuánto avanzó? Yo creo que esa es una actitud proactiva de parte de los jueces que es bien importante. Por eso me parece que es importante la academia, es importante los operadores, y que los operadores empiecen a tomar, a asimilar y a aplicar toda la doctrina de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con una lectura en clave de derechos humanos de las normas penales. Sí tenemos el tema de la situación en pandemia que mencionaba Octavio. Nuestra población carcelaria ha subido, pero no tenemos casos de coronavirus en cárcel. Hasta ahora Uruguay tiene muy pocos casos de coronavirus, y no hay un solo caso de coronavirus en cárcel. Es más, hubo una medida que la comento porque resulta un poco hasta graciosa: en un determinado momento los privados de libertad pidieron que se suspendieran las visitas para que no les llevaran el coronavirus a ellos. Era una cosa muy graciosa. Duró muy poco tiempo, obviamente, porque era insostenible, pero creo que por 15 días o 20 días estuvieron suspendidas las visitas a pedido de las personas privadas de libertad. Y eso que nuestras cárceles, la verdad que dejan bastante que desear, como en casi todas las de América Latina. Y respecto de los juicios absolutorios, Octavio, está claro de que los juicios se ganan y se pierden. Nosotros también hemos tenido casos de que hemos perdido juicios de personas que han estado en prisión preventiva. En Uruguay hay una reparación económica. Esa reparación económica incluso está tasada en sus mínimos, es decir, de por sí hay un mínimo de reparación por día de prisión, que no quiere decir que no se pueda reclamar más, porque evidentemente el daño no puede estar tasado, pero por lo pronto establece un mínimo de reparación económica, que hay que ir a juicio, es verdad, que hay que iniciar un juicio civil, que no es automática, no funciona en clave administrativo, pero bueno, de alguna manera creo que en Chile hay un procedimiento distinto, porque creo que por lo que tengo entendido, creo que hay que reclamar ante la Suprema Corte, y la Corte decide si hay mérito o no para iniciar un juicio reparatorio. Nosotros esa limitación no la tenemos, e históricamente en Uruguay siempre se pudo reclamar por prisión indebida. Es más, es una ley bastante vieja que establece en una unidad indexada
el mínimo de la repa, no es lo que uno desearía bueno, que efectivamente las personas que hayan estado en prisión preventiva efectivamente luego sean condenadas, o sean efectivamente, pero no los vamos a condenar porque hayan estado en prisión preventiva, si hay que absolverlos, nomás. Pero bueno, yo creo que acá hay un largo camino por recorrer, El primero, obviamente, son las modificaciones jurídicas. Creo que lamentablemente México, con una disposición de esas características, es una tranca muy grande, porque salvo que cambie la constitución política, está claro que la constitución es contraria a la convención, totalmente. Parecería que ahí hay un problema de compatibilidad muy grande entre la constitución política y la convención. No sé hasta dónde los jueces, por ejemplo en Uruguay, si bien tenemos un control de constitucionalidad concentrado, es decir, solo la Corte Suprema puede declarar inconstitucional una ley, y además esa declaración de inconstitucionalidad es para el caso concreto, en general hay una tendencia que está ganando terreno entre los jueces de que el control de constitucionalidad es concentrado, porque así lo dispone la Constitución política, pero el control de convencionalidad no. Es decir, un juez cualquiera de primera instancia podría, según esta interpretación, disponer que una norma legal es inconvencional y por ende no aplicable. Todavía este movimiento es muy incipiente, pero ha ido cobrando mucha fuerza, y sobre todo entre los jueces y juezas más jóvenes. Digo, es un camino que habrá que recorrer. Los problemas de nuestros congresos y los problemas del sistema de los más media que han llegado a la puerta de la justicia penal para quedarse, para presionar, el reclamo permanente de la demagogia punitiva, el fetichismo normativo, el creer que aprobando una ley se soluciona un problema. Bueno, eso creo que son problemas comunes. Sí, el legislador cree que la ley es como una varita mágica de Harry Potter, que basta aprobar una ley para que la realidad cambie. Bueno, esos problemas creo que son todos comunes en nuestros países, y bueno, hay que seguir trabajando. Para nosotros hace unos años, cuando yo asumí como fiscal en el 2012, yo llevo 8 años y medio de fiscal general, todavía me queda 1 año y medio, por suerte, porque no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay quien lo aguante. Ya llevo 3 gobiernos, y cuando asumí era prácticamente impensable la reforma, y la reforma hoy ya lleva 2 años y medio vigente y goza de buena salud. Por lo tanto, en su momento, hace muchos años, lo sigo mirando con mucho cariño, los hermanos chilenos. Antes era con admiración, cuando fui en el 2005 a Santiago a conocer qué era eso de la reforma procesal penal y el sistema acusatorio. Y bueno, y hoy podemos decir que bueno, estamos orgullosos del sistema que tenemos, que nos falta mucho, sin duda, que hay que seguir trabajando, y que los operadores del sistema tienen un rol fundamental que cumplir. Los operadores del sistema, de ellos depende en qué clave leen las normas convencionales, constitucionales y legales. Y esto es un cambio cultural, porque uno puede tener el mejor código del mundo, y si la cultura es inquisitiva, el régimen va a seguir siendo inquisitivo, porque el operador se la va a ingeniar para darle una lectura inquisitiva a esa norma. Entonces ahí es donde hay que dar, a través de la academia, de la capacitación permanente de los operadores, el cambio en esta materia. Excelente, doctor Jorge Díaz. Qué bueno, porque con esta visualización que tenemos de todo, materialmente gran parte de Europa y el grueso de América, que hoy estén 3 grandes expositores y se complementen con otros 6 en un tema tan importante, pues vale la pena, ¿no? Por ejemplo, se retomó el tema de este populismo punitivo vinculado con el fetichismo normativo, que es pensando que las constituciones crean las realidades más, las regulan. Pero algo interesante es el tema del control de convencionalidad, que uno de los aspectos más importantes pretorianamente en la Corte Interamericana, un salto altísimo en el estándar, fue con el caso Hellman, precisamente contra Uruguay, donde todos los órganos del Estado estaban vinculados al control de convencionalidad, que fue muy importante. Aquí, estas aclaraciones que ya había abordado Octavio, lo que pasa en México, que ya lo dijo Julio, esta prisión preventiva oficiosa, preceptiva, pues es una situación netamente inconvencional. Basta ver precisamente, lo decíamos en ese estándar, la sentencia precisamente López Álvarez contra Honduras y otras muchas,
Y entonces, pues bueno, hay que cambiar esta dinámica. Julio, para cerrar, esta realidad, decía el doctor Jorge Díaz, el formar los operadores, el factor exógeno, pero el factor intrínseco, que es la normatividad partiendo desde la misma Constitución. ¿Qué cambios visualizarías tú para que verdaderamente operara un sistema acusatorio que es considerado un elemento primordial del sistema procesal de la democracia? Realmente, pues todos en el derecho mexicano lo sabemos, no podemos tachar de inconstitucional a la Constitución. Sin embargo, pues es claro que la Constitución está violentando los derechos humanos y que el constituyente secundario ha hecho pues realmente no solo un avance, sino más bien un retroceso en cuanto a los derechos humanos en materia de presunción de inocencia, en materia de aplicación de la prisión preventiva, y creo que eso resulta sumamente grave. Cada vez más la idea del constituyente es aumentar el número de delitos por los que la persona nunca podrá estar en libertad y que la prisión preventiva oficiosa sea la regla. Eso es lo que tenemos ahora. La regla general es la prisión preventiva oficiosa. La mayor parte de los delitos pues están configurados de acuerdo con esta prisión preventiva oficiosa y bueno, pues no cumple la Constitución con los principios que ha señalado la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de excepcionalidad, es decir, la prisión preventiva debe ser excepcional solamente en aquellos casos en donde no se pueda garantizar el cumplimiento de esas tres partes que ya decíamos, que siga compareciendo al juicio la persona y que pueda ser condenada y se presente a cumplir su condena, que la persona no ponga en riesgo el proceso como tal, que no pueda influir en los testigos, que no pueda influir en el proceso, y tercero, que se salvaguarden los derechos de la víctima. Tres fines que me parecen formidables, esenciales, pero que deben de ser analizados caso por caso y no como lo quiere el constituyente en México, que por haber cometido determinado delito ya necesariamente te quedes en la cárcel. Si a ti te acusan de haber introducido al país droga, por ejemplo, bueno, pues eso, de acuerdo con la Constitución, ya quiere decir prisión preventiva oficiosa en un juicio que puede durar 2 o 3 años. Y bueno, a lo mejor lo que hiciste fue que fuiste a un país como Estados Unidos, en donde te vendieron unas gomitas para conciliar el sueño de HTC sin receta médica, porque así las venden en muchos estados de Estados Unidos, que son gomitas o pastillitas derivadas de la cannabis, y que tú las introdujiste en México porque las compraste en cualquier lugar de otro país sin que estuviera alguna restricción, y que en México, bueno, por el simple hecho de haber introducido una sustancia que en México sí es ilegal, como la cannabis, pues puedes enfrentar penas de 10 a 25 años de prisión, y que además, mientras se averigua si eres responsable o no del delito, vas a estar en prisión preventiva oficiosa por ese hecho, ¿no? Te trajiste unas gomitas de Estados Unidos donde las venden en el CVS o en el Walgreens o en las farmacias de Estados Unidos, y aquí, por ese simple hecho, tú vas a estar 10 años en prisión mínimo, 25 máximo, y mientras se decide en 1 o 2 años, tú vas a estar encerrado. Pues realmente eso resulta francamente absurdo, contrario a derecho, contrario a los derechos humanos. Y bueno, pues ese principio de excepcionalidad, de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de razonabilidad que tiene la prisión preventiva, pues no se cumplen porque la propia Constitución establece que no tienes forma de salir si tú cometiste alguno de los delitos que ella enumera, que son la mayor parte de los delitos que se cometen, ¿no? Entonces, realmente resulta absurdo, ¿no? Y si a eso le sumas que la mayoría de los jueces son congruentes con las peticiones del Ministerio Público, aunque sean ilegales, aunque no estén fundadas, y lo hemos visto en algunos casos notorios que tú sabes que alguna vez llevé, en donde se ve la diferencia y donde las resoluciones judiciales no están basadas en derecho, Jesús, están basadas en la política,
están basadas en la línea que le dan a los jueces por parte del Ejecutivo. Y bueno, pues esto realmente entorpece todo el sistema jurisdiccional de nuestro país. Y creo yo que debemos guiarnos hacia otro camino, un camino garantista, un camino en donde se respete la presunción de inocencia, un camino en donde sea el juez el único encargado de determinar si la persona efectivamente se puede sustraer de la acción de la justicia, si la víctima está en peligro o el debido proceso está en peligro porque esté en libertad, y realmente comprobarlo, y no sea nuestra propia Constitución, la Carta Magna, la que da los derechos, la que los restrinja. Realmente, bueno, pues es causa de una gran vergüenza ver con la facilidad en que México ha violado los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, y en que los jueces, cuando tú esgrimes esos tratados internacionales como causa, por ejemplo, para una medida cautelar distinta de la prisión preventiva, aunque la Constitución lo diga, le dice, oye, pues es que también el artículo primero dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima incluso de nuestra Constitución. No hay juez que se atreva a decirlo, ¿no? Todos están supeditados al Ejecutivo, todos tienen miedo, todos están realmente violando los derechos. Y hay un dicho en México muy fácil que dice, un auto de vinculación y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Y eso lo puedes aplicar para la prisión preventiva. Es decir, tú lo has vivido y nosotros lo vivimos, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y realmente, pues en México tenemos una gran falta de cumplimiento, no solo de los derechos humanos consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana, sino de los derechos humanos en general, que yo digo que tienen vida propia de estos organismos y que México reiteradamente se ha negado a respetar. Gracias, Julio. Qué bueno que es esa apreciación, ¿no? El juez que acaba de salir de presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, que precisamente el derecho internacional de derechos humanos es norma de normas y el derecho nacional infraconvencional, incluida la Constitución, cambia el estatus de la cosa juzgada, muchas cosas, pero a la hora de la práctica es algo complicado. Por ejemplo, Jorge, que están muy cercanos también a Argentina, en Argentina tiene un control difuso excepcional, y acabo de platicar hace una hora con el doctor Horacio Rosati, juez constitucional de la Corte Suprema de Argentina, y precisamente en manera intermedia hay la sentencia donde se acaba de se enmarca el margen de apreciación nacional. Entonces, en América Latina yo creo que ese es un problema, es un conflicto, se puede dar para Europa, pero en el tema de la cultura de la legalidad en muchos países, como en muchos de nuestros países, es algo complicado. Decía en su momento Jorge Díaz, pues, cuando le tocó ver, por ejemplo, aclarando que Argentina todavía no ha instaurado este sistema acusatorio, a pesar de tener ahí a Alberto Binder, que ya estuvo con nosotros, y don Julio Mayer, que iba a estar y murió unos días antes. Y en este sentido concreto, Chile y Colombia eran parteaguas. Y me tocó platicar en su momento con Jaime Arancibia Pinto, en su momento que fue presidente de ministros en Chile, con Nilson Pinilla, que en aquel momento era presidente de la Corte Constitucional de Colombia, y los mismos errores se vinieron a traer a varios de nuestros países, así reflexivamente. El factor intrínseco con una normatividad con un sinnúmero de deficiencias, basta ver lo que ha pasado en México con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el factor exógeno, que el doctor Jorge Díaz ha sido una gran alusión, el tema de la formación de los operadores. O sea, si no hay ese cambio de visión, que no hay ese cambio de cultura, de nada sirve. O sea, se hace un sistema todavía más inquisitorio. Ha resultado en muchos casos, como lo dice Julio, un sistema más inquisitorio a veces en México del que teníamos antes. Octavio Sufán, para cerrar tu excelente participación y muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. En Chile, en el caso concreto ya de Chile, nos hablaste tú precisamente como defensor público interamericano, pero en el caso chileno, en todo este tema del estándar, hemos hablado ahora de prisión preventiva, preguntar si está en el catálogo constitucional la prisión preventiva, ya nos dijo en el caso del doctor Jorge Díaz que no existe en Uruguay, y en el caso precisamente de los principios básicos enmarcados por el sistema interamericano, en el caso de la prisión preventiva, se ajustan perfectamente a los lineamientos y a los estándares mínimos del sistema interamericano de derechos humanos. Voy a responder con lo que quiero responder primero, ¿ya?
Y lo que quiero responder primero es la pregunta que le planteaste al profesor Díaz Almeida, si hay algún cambio constitucional que realizar en la Constitución Política de Chile, y con una mano en el corazón quisiera decir que sí. Creo que lo que nosotros más anhelamos en nuestro país como defensores es la autonomía de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública en Chile no es un organismo completamente autónomo, gozamos de autonomía funcional, sin duda los defensores públicos tienen su autonomía funcional, pero se requiere para fortalecer el rol de la defensa pública que la institución propiamente tal goce de plena autonomía. Y por eso no quería dejar pasar la oportunidad para hacer este aviso internacional, para siempre levantar esta bandera de la autonomía de la Defensoría Penal Pública, que por cierto muchos defensores de corazón queremos que así suceda. Ahora, volviendo al tema en cuanto a la prisión preventiva, tiene una regulación constitucional, sin duda. El artículo 19 de nuestra Carta Fundamental establece un catálogo de garantías constitucionales, y entre ellas, por cierto, está que la Constitución asegure a todas las personas la libertad, y básicamente señala que nadie puede ser arrestado, detenido o preso, sino en los casos y en la forma que establece la ley, y establece básicamente las mismas normativas que se plantean en la Constitución de Uruguay, en el sentido de ser puesto a disposición de un juez a la brevedad posible, 24 horas en el caso de un delito flagrante, inmediatamente si es por orden judicial, y eso inmediatamente ha sido entendido en el menor plazo posible, lo más razón desde el punto de vista de la gestión. Y eso se complementa, por cierto, con la normativa del Código Procesal Penal, que establece cuáles son los requisitos de la prisión preventiva: que la persona haya sido formalizada, vale decir, que se le hayan comunicado los cargos por los cuales se le investiga, y que existan 3 requisitos que ya mencionamos: que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito, que existan presunciones fundadas de participación, un poquito más, presunciones fundadas de participación, y por cierto, que concurra también cierto marco de necesidad de cautela, sea un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para la seguridad de la víctima, o un peligro para el éxito de la investigación. Ahora, sin duda eso existe, normativamente está, pero creo que el profesor Díaz Almeida dio en el clavo. Aquí la responsabilidad de operativizar, de darle perfil, de llevar a cabo, de darle vida a estas normas, están los operadores del sistema. Y los operadores del sistema, todos, aquí no podemos responsabilizar a unos o a otros. Yo cuando marco cifras, por ejemplo, el aumento de la prisión preventiva en nuestro país en los últimos 10 años, de la tasa de prisión preventiva en los últimos 10 años, yo con esto no estoy responsabilizando a los fiscales que están pidiendo a destajo la prisión preventiva, porque los defensores también deben controlar aquello. Tampoco responsabilizo a los jueces por lo que estén decretando, porque somos un sistema, y como sistema todos nosotros debemos controlarnos. Lo que estoy diciendo es que cada parte debe cumplir un rol apegado específicamente a la responsabilidad que tenemos cada uno dentro de nuestro rol. Léase, por ejemplo, en el caso de la judicatura, evidentemente uno quisiera que no existiesen jueces técnicamente activistas, sino que más bien jueces garantistas en el más estricto sentido de la palabra, vale decir, que no ejerzan el activismo judicial ni para una parte ni para el otro, sino que se mantengan dentro del marco de la neutralidad. Como dice el profesor Alvarado Belloso, cuando el juez subsidia una parte, la otra se queda sin juez. Entonces, ahí claramente yo con esto no quiero criticar, sino que decir, esto es el empoderamiento y la responsabilidad que tiene la judicatura. El Ministerio Público a su turno, ojalá que todos los ministerios públicos tengan la capacidad de investigar con igual celo aquellas cosas que acreditan el delito como aquellas que eximen de responsabilidad penal, y por sobre todo que tengan la capacidad y los recursos para poder llevar esto a cabo, porque sin duda, si existe una dilación en las investigaciones, muchas veces no es porque el Ministerio Público no esté haciendo adecuadamente su trabajo, sino que muchas veces, y en muchos ordenamientos jurídicos, es porque también tienen falencias en cuanto a los recursos para poder llevar a efecto sus investigaciones. Y cuando cito, por ejemplo, que en mi país hay cifras de sobre 3.000 personas que han sido encarceladas y que finalmente terminan siendo absueltas,
también hemos analizado y se ha investigado, y no solamente acá, sino que en diversos países, cuáles son las causas de lo que podríamos denominar error judicial. Y una de ellas, o dos de ellas, una es la mala conducta de los operadores del sistema, en el sentido de no hacer bien nuestro trabajo, y otra causa concreta es la pasividad de la defensa, que el rol de la defensa no se haya ejercido adecuadamente. Entonces creo que, y con esto ir cerrando, creo que el gran corolario, digamos, de este debate es poder tener normas que sean, que estén en sintonía con el sistema interamericano, normas que se adecúen a la convención, y a partir de ahí, operadores que que ejerzan su rol de la manera más objetiva posible, y que no me cabe duda que así se realiza a nivel latinoamericano en general. Entonces, más allá del control de constitucionalidad, tal vez sería más propio comenzar ya derechamente a debatir en clave o en sede de control de convencionalidad cuando estamos hablando de la libertad de las personas. Creo que una de las cosas que la pandemia nos deja también es volver un poco a mirarnos entre las personas, a humanizarnos y a darnos cuenta que más allá de este debate académico, de lo que estamos hablando es de miles, más bien millones, sobre 3 millones en América, de seres humanos que hoy día están en situaciones indignas al interior de las cárceles, y otros tantos miles funcionarios penitenciarios que ejercen su labor ahí con mucha abnegación. Y por eso creo que este debate, el gran mensaje que debemos dejar es que al interior de las cárceles viven y trabajan seres humanos, y por eso debemos apuntar a mejorar no solamente los debates jurídicos, sino que también las condiciones carcelarias. Muchísimas gracias, Octavio. Qué bueno que hablas de este tema de convencionalizar precisamente el derecho interno, ajustándonos a lo que establece el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 y 27 de los derechos del Tratado de Viena. Y aquí, de verdad, quiero cerrar con Jorge Díaz, con el doctor Jorge Díaz Almeida, en algo muy interesante. Las tres constituciones que estamos manejando, es decir, la chilena, si no me equivoco, es de 1980, están con el reclamo de una nueva constitución, la mexicana es la del 17, que esperemos que, aunque sean más de 700 reformas, ahí siga, que no están dadas las condiciones políticas. Y en el caso de la uruguaya de 1967, si no me equivoco, salvo la Argentina en 1853 y luego la de costarricense del 49. Entonces tenemos constituciones un poquito que son anteriores, pero que se han venido manteniendo, y que ahora la clave, en lugar de nuevas constituciones, no me meto en el sistema chileno, que es un reclamo nacional, pues es este tema de la convencionalización, ¿no? De convencionalizar todas estas cuestiones, y te digo, el ajuste al derecho a la Convención de Viena y el derecho en lo que refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Jorge, en el caso concreto de Uruguay, en el cual ya tienes 9 años precisamente fiscal general de la Nación, la normatividad en general está ajustada a los estándares del sistema interamericano, lo que refiere, ya referimos precisamente los principios propios a la prisión preventiva, ¿sí? Y en el caso concreto de la privación de la libertad, que agregamos pues, la tipicidad, que agregamos la razonabilidad, el mismo principio de proporcionalidad, y en este ajuste la misma reserva de ley. ¿Crees tú, cerrando, que hay un ajuste o se tiene que hacer todavía esa adecuación que ya la manejó Julio en el requerimiento, y está hablando en el tema de Octavio? Porque realmente en la práctica vemos cómo la prisión preventiva en muchos países parece que es la regla, contrario al principio de excepcionalidad, y donde entendemos que en muchos de nuestros países los estándares son mínimos en el tema de argumentación para los efectos de motivación, incluso de fundamentación. En Uruguay yo creo que las normas constitucionales que refieren, si bien nuestra última constitución es del año 97, hubo alguna reforma en el año, 67, hubo alguna reforma en el año 97, 98, pero vinculado a sistemas electorales, nada que ver con estos temas. Las normas constitucionales que yo mencioné hoy, 15, 16, 27 de la Constitución de la República, vienen de la Constitución del 30.
prácticamente con la misma redacción. Es decir, esas normas constitucionales a los que hice referencia y que dicen relación con el arresto, con la prisión preventiva, esa única norma que dice relación con la prisión preventiva, vienen de la Constitución del 30. Es decir, en ese sentido, no requeriríamos una mayor normatividad en materia de derechos humanos en el plano constitucional. Obviamente que luego el partido se juega en el plano de la ley, y ahí la discusión de la constitucionalidad o de la convencionalidad de las leyes. Incluso nuestra Corte Suprema ha establecido en la discusión que existe, bueno, en Uruguay históricamente la posición era de que como Uruguay para ratificar una convención, un tratado internacional requiere ley. Originariamente, en el año 57, hay un trabajo de Gross-Spiel que decía que como se ratificaba por ley tenía valor de ley. Bueno, eso ya ha sido largamente superado. No tenemos una norma constitucional que establece que los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución, quizá ese camino podría llegar a recorrerse, pero sí hay una clara posición de la Corte Suprema estableciendo de que, como nosotros un artículo 72 en la Constitución de la República que dice que todos los derechos que sean inherentes a la persona humana o a la forma republicana de gobierno se consideran insertos directamente en la Constitución, y la interpretación de la Corte es que todo tratado internacional de derechos humanos ingresa automáticamente por la vía de este artículo a la Constitución de la República. En ese sentido no hemos tenido, en términos generales, mayores problemas. Sí suscribo todo lo que dijo Octavio, incluso más allá de mi condición de fiscal, la necesidad de una autonomía de la defensa pública. La defensa pública en Uruguay no es autónoma, está dentro del Poder Judicial, depende de la Corte Suprema, y evidentemente no es la mejor. Creo que existe un consenso en el Uruguay de que no es la mejor ubicación institucional, pero como decimos acá, siempre que existe un consenso y estamos todos de acuerdo en algo, seguramente no se va a cambiar, porque hay que ponerse de acuerdo en hacerlo, después cómo hacerlo. Entonces queda en la discusión, en el consenso, pero creo que sí, pero eso apunta a una modificación no tanto normativa vinculada a los derechos, sino a la institucionalidad, que creo que también es importante. Me parece que la ubicación institucional que tengan tanto la Fiscalía como la Defensa Pública y los recursos humanos y materiales que les son asignados son absolutamente fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el partido de los derechos humanos, el partido efectivamente, se juega en la gestión y se juega en los recursos. Si tú tenés una fiscalía débil o si tenés una defensoría débil, seguramente la fiscalía sea, no por omisión, sino por dificultades en la gestión y en los recursos, no tenga la capacidad de investigación que tiene que tener, y probablemente ahí la selectividad del derecho penal funcione a rajatabla, porque la selectividad te lleva a que efectivamente los casos que se investigan y se aclaran son los más fáciles, y los que se investigan y se aclaran, y los más fáciles son generalmente los que cometen las personas de menores recursos, y son los delitos contra la propiedad. Entonces, eso termina que tengamos nuestras cárceles llenas de jóvenes, pobres, analfabetos, funcionarios y drogadictos. Creo que esa es una realidad generalizada en todas las cárceles de América Latina, producto de una selectividad del sistema, y producto de que esa selectividad del sistema que hace que, en definitiva, leído en clave de derechos humanos, esa realidad sea insostenible a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que termina sucediendo, que cuanto más cantidad de personas privadas de libertad tenemos en nuestros países, es más grande la masa de gente, porque nuestras cárceles lamentablemente, más allá del precepto constitucional de que tienen que servir para rehabilitar y que para la profilaxis del delito, sabemos que nuestras cárceles, creo que hay una realidad en toda América Latina, no cumplen esa función, y entonces lo que aumenta es esa cantidad de gente que pasa por el sistema carcelario y luego vuelve, que tiene dificultades de inserción y que termina volviendo a delinquir, y cada vez es más grande la masa de gente y termina ocasionando un efecto de seguridad inverso al que se busca lograr con la mayor visibilización. Pero esas son cuestiones de gestión que yo creo que hay que encarar. Me parece que compartiendo todo lo que dice Octavio, él citaba a Dorado Belloso, Binder siempre dice que el juez tiene que ser el único sujeto procesal que no gestione intereses, que no debe gestionar ningún interés, que simplemente en el sistema adversarial debe escuchar y resolver. Pero me preocupa la parte de los recursos y la parte de la gestión, porque a veces puedes tener muchos recursos y mal gestionado tampoco vas a obtener un buen resultado.
Y me parece que con una gestión adecuada, yo creo que esa es una de las dificultades que por lo menos he visto a nivel general en América Latina, la gestión de los organismos que trabajan en el sistema de administración de justicia, con una gestión adecuada, con una adecuada inversión de tecnología. Nosotros en Uruguay, por ejemplo, eliminamos el expediente papel. En las fiscalías de Uruguay, más allá de las carpetas, se trabaja en un sistema informático, un expediente electrónico, tenemos interconectividad con la policía, interconectividad con el Poder Judicial. El ahorro de tiempo y dinero que ha traído eso ha sido fantástico. Pero bueno, la gestión también implica que haya que hacer inversiones y que haya que trabajar. Pero la inversión fundamental, porque podemos tener las mejores computadoras, los mejores software, la mejor tecnología, la inversión fundamental es en el ser humano. Es en el operador del sistema de justicia, en la capacitación, en la motivación, en darle oportunidades. Nosotros tenemos fiscales y defensores motivados, fiscales y defensores que no se burocratizan. Yo creo que el gran riesgo que tiene el sistema acusatorio es la burocratización, en volver al trámite, en olvidarnos en cumplir con el trámite, en la delegación. Yo hablaba con colegas chilenos que uno de los grandes problemas que tienen es la delegación. Yo llevo esta investigación, pero el día de la audiencia no puedo porque estoy de licencia o porque tengo médico, entonces le delego la carpeta a otro para que ese otro vaya a la audiencia a leerlo 2 minutos antes de ingresar a la audiencia. Ese tipo de cosas son las que no nos pueden pasar. Y yo creo que ahí esa es la inversión que tenemos que hacer en gestión y en el ser humano, en formar fiscales, en formar defensores, en formar jueces, porque al final del día podemos tener el mejor código del mundo, redactado por los mejores procesalistas, con una cabeza acusatoria, adversaria, seguramente tengamos una Ferrari, un Fórmula 1, pero si se lo das a manejar a personas que no están capacitadas, o que no están formadas, o que no están motivadas, seguramente vamos a tener dificultades. Por tanto, yo creo que ahí hay que hacer una inversión grande en capacitación, en formación, en estímulo, que me parece lo más importante. Yo en Uruguay estoy orgulloso de nuestros fiscales. Hemos tenido un proceso de renovación brutal, producto del sistema del pasaje del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. La mayor parte de los fiscales del sistema inquisitivo se retiraron, y hay, a través del mecanismo de los concursos y de los ingresos y los ascensos a través de concursos, hemos captado a nivel de mercado, por decirlo de alguna manera, unos recursos humanos fabulosos. Pero hay que motivarlos, hay que capacitarlos, hay que formarlos, y ahí tenemos un desafío enorme. Muchísimas gracias, Jorge Díaz. La verdad que estas mesas de prisión preventiva van a ser extraordinarias y al final voy a pedirles, acomodando sus tiempos, que podamos sacar unas conclusiones los 6 y luego tener una relatoría para generar las memorias. Se las me hace una mesa excelente. Quiero agradecer al doctor Julio Antonio Hernández Barros de México, quien fue presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el país. Uno de los abogados postulantes en la especialidad en Derecho Penal y Victimal más importantes de México. Muchas gracias, Julio, miembro del Consejo. Un placer y realmente un gran honor estar contigo, querido Jesús, y con este maravilloso panel tan ilustrativo. No cabe duda que cada vez que quiere uno enseñar, pasa exactamente lo contrario, uno aprende. Y muchas gracias a Octavio Sufán y al maestro, por supuesto, Jorge Díaz Almeida, por esta magnífica exposición tan clara, tan precisa y tan ilustrante. Gracias a Octavio Sufán, miembro honorario también de la Academia, Octavio Sufán Varías de Chile, defensor público interamericano desde 2016, designado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Muchísimas gracias, querido Octavio. No, muchas gracias a ti por la invitación, realmente un honor. Me voy con muchos más aprendizajes también que nada. Espero poder aportar un granito de arena para una mejor justicia en América, en realidad, con este tipo de instancia. Es un pequeño granito de arena que contribuye al gran edificio que tú y tu institución está construyendo a nivel latinoamericano, con esta instancia de poder compartir virtualmente, y realmente un honor también poder compartir este panel con Julio Hernández de México y, por cierto, con
don Jorge Díaz Almeida del Uruguay. Realmente un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Octavio. Doctor, querido Jorge Díaz Almeida, fiscal general de la Nación de Uruguay, un privilegio tenerte aquí. De verdad es muy, muy gratificante esta tercia de juristas. Gracias, Jorge, por estar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. No, muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a Octavio y a Julio, realmente es muy grato y tener este tipo de instancias, porque uno ve que en diferentes países hay gente que está cinchando del mismo carro que nosotros, y eso da ánimos para seguir y da fuerza y da energía. Y bueno, sin duda aprender de ustedes y de sus experiencias. Nosotros tenemos una muy buena relación con Chile, con don Jorge Abbott, el fiscal nacional de Chile, incluso con alguna universidad chilena, con Alberto Hurtado y demás, tenemos una muy buena relación también académica. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo con Jesús Arellano, en fin, con Valencia, Blanco, bueno, con un conjunto de profesores chilenos que vienen muy seguido al Uruguay a trabajar. Realmente un placer, estamos a la orden acá en Uruguay. No le podemos pasar la receta de la pandemia porque realmente no sabemos cuál es. Pero nada más quieren los de Uruguay ir a España, los demás no nos dejan. ¿Qué pasó? Ya ni la burla perdonas, man. No, de verdad, Ya ni la burla perdonas. Los españoles, los únicos a los latinoamericanos que dejan ingresar son a los uruguayos. Nada más. Sí, pero nosotros tenemos que dejar entrar a los españoles ahora por reciprocidad, y ahí puede ser el problema. No te acordaste que no son grandes amigos, pero también la tuvieron difícil. Gracias, Jorge. Sí. Pues miren un placer realmente estar con ustedes. Esta mesa extraordinaria. Julio Antonio Hernández de México, Octavio Zufán de Chile, también el doctor Jorge Díaz de Paraguay. Va a estar Daniel Rafecas, recientemente Daniel Rafecas, que es propuesto como Procurador General de la Nación en Argentina por el presidente Alberto Fernández. Francisco José Alfonso, que es el encargado de la mesa de Naciones Unidas de detenciones arbitrarias, y André Calegari, el mejor penalista de Brasil. O sea, 6 países con 6 juristas de la más alta talla, y eso se puede gracias a la hermandad que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias, reiteramos, nos despedimos de esta extraordinaria mesa, la prisión preventiva en América Latina. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente mesa.